Buenas noches, mi gente. Había tenido 2 días que no preparaba los videos por razones personales, los videos de mi meditación de la lectura de la Biblia en un año. Voy por el día 3, hoy les traigo el día 3, que es la meditación del libro del Génesis, capítulos 7 al 9. Entonces comenzamos. En la meditación del día 2 de la lectura de la Biblia, capítulos 4 al 6, les había dicho brevemente que como Dios estaba cansado de tanto pecado, había mandado a Noé a que construyera un arca, porque Noé era agradable ante los ojos de Dios, ya que Noé era un hombre muy justo y cabal. Entonces, Dios le dijo a Noé: como tú eres el hombre más justo que he conocido, no he conocido a nadie más como tú, entra tú y tu esposa y toda tu familia y con una pareja de cada especie animal al arca para que se salven. Entonces, en este siguiente análisis, capítulos 7 al 9, lo que se relata primero es: Yahvé dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu familia, porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. Lo que ya les he dicho. Este relato está en Génesis capítulo 7, versículo 1. Noé tenía 600 años cuando aconteció el diluvio. Las aguas inundaron toda la tierra hasta los montes más altos. Por lo tanto, todo ser viviente que quedó fuera del arca pereció. Al cabo de 150 días las aguas habían menguado, había cesado. Génesis capítulo 8, versículo 3. Pero las aguas decrecieron, secaron del suelo paulatinamente, poco a poco, hasta que un día Noé dejó volar una paloma para probar si ya podía salir del arca. Él y toda su familia y los animales que habían entrado con él. La paloma volvió con una ramita de olivo verde, indicando que las aguas habían disminuido considerablemente. Pero entonces, aquí les relato en el capítulo 8, versículo 11 del Génesis. La paloma vino al atardecer trayendo en el pico un ramo verde de olivo, por donde conoció Noé que habían disminuido las aguas de encima de la tierra. Pero aún Noé quiso esperar 7 días más para asegurarse que la tierra estuviera completamente seca y así poder salir él y toda su familia y los animales que habían entrado con él de una manera segura. Quiso esperar 7 días más para que la tierra secara más. Entonces, pero aún esperó otros 7 días y soltó la paloma, que ya no volvió donde él. Génesis 8:12. Entonces, en el segundo mes, el día 27 del mes, quedó la tierra seca completamente. Esto está en Génesis capítulo 8, versículo 14. Cuando Noé salió del arca con toda su familia y los animales, construyó a Dios un altar en el cual ofreció animales puros. Allí, la quema de animales puros allí como agradecimiento frente a ese altar que le construyó a Dios. Cuando Dios aspiró ese aroma calmante de la quema de los animales, dijo en su corazón: nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque las trazas del corazón humano son malas desde su niñez, ni volveré a herir a todo ser viviente como lo he hecho. Génesis capítulo 8, versículo 21. Por otro lado, en el orden nuevo del mundo,
Dios permitió a Noé y sus hijos y les dijo que fueran fecundos y que se multiplicaran y que todo animal viviente, todo lo que se mueve y tiene vida, les servirá de alimento. Escuchen bien, todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. O sea que ya ahí en el orden nuevo del mundo, se acuerdan de la primera meditación del primer día de la lectura que yo les hice, que todo eso de comer carne o no se fue dando en procesos, en partes, como en 3 procesos. Pues en este proceso, en el último, que fue en el orden nuevo del mundo, que está en Génesis capítulo 9, comienza ahí. En ese nuevo orden del mundo, Dios permitió a Noé y sus hijos que se fecundaran y que comieran de todo ser viviente. Entonces lo dice en el siguiente relato: todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Todo se lo doy, lo mismo que les di la hierba verde. Ahí Dios está aclarando que además de comer hortalizas, vegetales, también pueden comer de todo tipo de carne. Esto está en Génesis capítulo 9, versículo 3. Pero lo único que Dios no quería era que comieran la sangre del animal. Eso fue lo único, la única regla que Dios dejó, de no comerse el animal con su propia sangre. Eso está en Génesis capítulo 9, versículo 4. O sea, era que no comieran la sangre del animal, o sea, el alma del animal. Si lo hacen, yo les prometo reclamar su propia sangre. Dios les dijo, si ustedes respetan la sangre del animal, o sea, no se la comen, si ustedes me respetan eso, yo les prometo reclamar su propia sangre también, o sea, la sangre del hombre. Y esto está en este relato: quien vertiere sangre de hombre, por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Génesis capítulo 9, versículo 6. O sea, el que matare a alguien o hiriera a alguien haciendo brotar sangre, eso es lo que quiere decir, pues Dios lo vengará de la misma manera, porque a imagen de él lo creó. Génesis capítulo 9, versículo 6. Entonces, también Dios creó una alianza con Noé y su familia. Un momentito. Ok, aquí vamos bien. Entonces, también por otro lado, Dios creó una alianza con Noé y toda su familia. Pero adivinen qué, ¿cómo Dios estableció esa alianza con Noé y su familia? Pues de una manera muy bonita, pero bellísima, que ahora les voy a explicar, que ni yo misma sabía, que hasta hoy, escribiendo el análisis de estos capítulos, me di cuenta y yo dije, wow, caí en cuenta. Y qué manera más bella de Dios crear la alianza con Noé y su familia, de no volver a destruir el mundo por medio a un diluvio. Entonces, ¿cómo fue? Ahora les digo. Pues de una manera muy bonita, por medio de un arco iris. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo? Ahora yo les voy a decir en este relato: pongo mi arco en las nubes, que servirá de señal de la alianza entre mí y la tierra. Génesis capítulo 9, versículo 13. En resumen, el arco iris es una señal visible del pacto divino. Simboliza la misericordia, fidelidad y promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con un diluvio. También representa la paz entre el cielo y la tierra después de un tiempo de juicio. También quiero darles la explicación científica de cómo aparecen los arcoíris en el cielo, y verán que Dios y la ciencia se unen
se entrelazan, o mejor dicho, Dios creó la ciencia. Dios usa las leyes naturales que Él mismo creó para formar el arco iris. Ya verán cómo. Cuando la luz del sol atraviesa las gotas de lluvia, la luz blanca se refracta, o sea, se dobla y se separa en diferentes colores. Así nacen los 7 colores visibles del arco iris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. El arco iris aparece cuando hay luz y lluvia al mismo tiempo, recordando literalmente cómo Dios saca belleza después de la tormenta. Después del diluvio, Noé se dedicó a ser labrador y plantó una viña. Un día se embriagó con el vino que él mismo fabricaba en su viña y se desnudó. Cam, su hijo, se dio cuenta y fue a contarlo a sus hermanos Sem y Jafet, pero de una manera no respetuosa, burlándose de su padre, divulgándolo y juzgándolo. Entonces, Noé se enojó mucho porque sus hijos lo vieron así, pero sus otros 2 hijos, Sem y Jafet, cogieron un manto, se pusieron de espalda para no ver a su padre. Ahorita yo le explico por qué. Cogieron el manto y caminaron de espalda para no verlo desnudo y le dieron el manto para que él se cubriera. Ellos lo hicieron de una manera respetuosa. Entonces, por esa razón, Noé maldijo a su nieto Canaán, hijo de Cam, quien fue que avisó a sus 2 hermanos. En el principio, cuando yo vi esto, que leí esto, yo dije, pero ¿por qué si Noé cometió ese error de embriagarse y desnudarse porque no sabía lo que estaba haciendo? ¿Por qué él no cuidó más de no cometer ese error y viene a maldecir a su nieto? Uno lo primero que piensa es eso, pero aquí les va la explicación. En la cultura hebrea antigua, ver el padre era un signo de autoridad y respeto, y ver la desnudez del padre era una deshonra y falta de respeto. Cam se burló de él, como ya les expliqué. Pero sus otros 2 hijos, Sem y Jafet, por respeto y de una manera con amor, se voltearon de espalda, cogieron un manto, lo agarraron los 2 y se voltearon de espalda para caminar hacia atrás, para darle el manto a su padre que se cubriera de una manera respetuosa. Entonces, aunque Noé cometió el error de emborracharse demasiado, su lección fue la vergüenza que sintió de haber sido visto y de que su hijo lo irrespetara. Y la lección de Cam, de su hijo que se burló de él, que fue y avisó a sus 2 hermanos de una manera juzgándolo y no correcta, fue la maldición que su padre le puso a su linaje, a su descendencia. Finalmente podemos verlo de esta manera. Noé nos enseña que hasta los justos pueden caer y deben cuidar su conducta. Que hasta los justos somos vulnerables. Hasta los justos son vulnerables. Cam nos enseña que no debemos usar o aprovechar la caída ajena para juzgar, exponer a los demás o burlarnos. Sem y Jafet finalmente nos enseñan el camino del amor que cubre la falta con respeto. Qué lindo mensaje, señores. Bellísimo. Esta reflexión de estos capítulos del Génesis, capítulos 7 al 9, me encantó. Por el arco iris, una explicación que no sabía. Y por el arco iris, una explicación que no sabía. Y por cómo Dios muestra este relato de cuando Noé se enojó con su hijo, por el irrespeto de salirlo a divulgar de una manera que no debía. Y también la explicación de cómo se explica en la Biblia que Sem y Jafet nos enseñan que con amor se cubren las faltas o se aconseja y no burlándose ni juzgando. Entonces, hasta aquí esta meditación.
Los veo en otra ocasión y espero que les guste. Bye.